Uno de los grandes retos que tenemos como facilitadores de prácticas restaurativas o como mediadores es ir construyendo que nuestras prácticas realmente vayan siendo espacios de reconocimiento, de libertad y de justicia. Hace poco tuve la oportunidad de leer un libro que se llama Reconocimiento, Libertad y Justicia, Recuperación del Pensamiento Práctico de Hegel, y encontré algunos planteamientos que me parece que podríamos reflexionar a la luz de lo que estamos viviendo como facilitadores de estos procesos. Antes me gustaría comentar que la intención de estos videos no es proponer un ejercicio para filosofar de manera abstracta, impersonal y alejada de la realidad, sino generar un espacio de reflexión que nos permita realmente reflexionar sobre nuestra labor cotidiana como acompañantes de estos procesos. Porque algo que los caracteriza es la particularidad, la concreción, lo específico de cada uno de ellos y la experiencia que vamos recuperando. Entonces me parece que la intención sería precisamente ir a los cimientos, a las bases fundamentales de aquello que sucede en estos espacios en los cuales estamos desarrollando nuestra profesión actualmente como facilitadores de prácticas restaurativas o como mediadores. Recuperando un poco lo que he planteado en otros videos, me gustaría continuar con el pensamiento de Hegel, que como filósofo enmarcado en la modernidad, me parece que nos dio algunos elementos, algunas bases que nos pueden hacer realmente enriquecer nuestra práctica hoy en día. Por principio, en otros videos yo ya comentaba que Hegel es un filósofo que se encontró dentro del contexto de la Revolución Francesa. Él comprendió el cambio de paradigma tan fuerte que estaba representando este movimiento social y político en su época y comprendió que esto tenía que ser llevado al campo de la filosofía. Y reconoció que un elemento fundamental para que realmente se fueran a construir estados auténticamente democráticos y expresión de la libertad de los pueblos es que teníamos que hacer una recuperación de cómo precisamente la conciencia común, la conciencia de las personas se va construyendo y va caminando hacia la obtención de la verdad y de la libertad. La fenomenología del espíritu, que es su obra fundamental a partir de la cual brinda, digamos, los cimientos de lo que será todo su sistema, el cual ya posteriormente será desarrollado en su filosofía del derecho, en la enciclopedia de las ciencias o en su lógica será realmente esta fenomenología del espíritu que será propiamente la descripción del camino de la conciencia para la obtención de un conocimiento más auténtico y, como he dicho, de la libertad. En otro video ya tuve la oportunidad de referir cómo él habla de que este proceso de la conciencia se da a través de diferentes figuras o momentos que son la conciencia, la autoconciencia y la razón. Y cómo a su vez la conciencia va pasando por diferentes figuras que son la certeza sensible, la percepción y el entendimiento. Como decía, para Hegel, este camino, este proceso de la conciencia para llegar a la verdad, al conocimiento auténtico, no tenía que partir de la descripción de una conciencia filosófica, erudita, con grandes conocimientos, sino que la idea era describir ese proceso que vivía la conciencia común, la conciencia de las personas que forman a los pueblos, no esas conciencias eruditas, sino las conciencias de la base. Y me parece que en esto tiene una gran conexión con lo que estamos viviendo
dentro de la promoción de la cultura de paz y del paradigma restaurativo. Porque lo primero que tenemos que plantearnos es que nuestras prácticas y nuestros programas no vayan encaminados precisamente a conciencias eruditas o conocedoras de las bases de este paradigma, sino a la gente sencilla, a la base, a la gente que se encuentra en las calles, en los campos, en las fábricas, en las iglesias. Una de las cosas que más admiro de algunos países de Latinoamérica donde se comenzó precisamente la promoción de la cultura de paz, la educación en este paradigma, es que partió de talleres lúdicos construidos desde un lenguaje muy sencillo para llevar una pedagogía precisamente a la gente común. Y desde esta pedagogía sencilla, ir precisamente formando incluso mediadores comunitarios, gente que sin ser experta o conocedores de leyes, abogados o personas formadas en ciencias políticas o formadas en las universidades, fueran gente de las colonias, que a lo mejor incluso desde una formación básica pudieran llegarse a convertir en mediadores comunitarios, que bajo ciertas bases teóricas muy sencillas pudieran ser promotores de paz dentro de su misma colonia. Y me parece que esto lo tenía muy claro Hegel, precisamente en su fenomenología del espíritu, cuando nos hace precisamente el ir conociendo y descubriendo una propedéutica, un camino de la conciencia común que puede acceder a un auténtico conocimiento y a una libertad revolucionaria. En otro momento, como yo comentaba, ya tuve la oportunidad de referirme de estos momentos de la conciencia en la certeza sensible, en el entendimiento, en la percepción y en el entendimiento. Ahorita me gustaría centrarme en lo que es la autoconciencia, que a través de la dialéctica y del amo y del esclavo va configurando nuestra realidad histórica. Y aquí precisamente se encuentra otro de los elementos que me parece que tiene gran conexión con la promoción que nosotros realizamos en nuestras prácticas restaurativas y en nuestros procesos de mediación, que es partir de que el conflicto es una oportunidad de crecimiento y de superación. Y Hegel, precisamente en su obra filosófica, en su sistema, comprendió que el conflicto es parte de la vida, que el conflicto incluso es el motor de la historia, porque en esta dialéctica del amo y del esclavo, un primer momento histórico de la conciencia es la búsqueda de reconocimiento. Y el reconocimiento, como bien sabemos, es un concepto fundamental en nuestros procesos de paz. Para Hegel, la conciencia humana tiene deseos, tiene necesidades, y para ver satisfechos estos necesita ser aceptada y reconocida por otra conciencia. Pero esta necesidad, este deseo, esta búsqueda la va a llevar al conflicto, a la lucha, a la guerra. Y en ese sentido, la conflictividad y la guerra para Hegel serán el motor de la historia, serán el motor a través del cual una voluntad va a buscar imponerse sobre otra. Y esto permite precisamente recuperar mucho lo que posteriormente será también un elemento descriptivo para Michel Foucault en La verdad y las formas jurídicas. ¿Por qué? Porque para Michel Foucault precisamente el derecho será la guerra reglamentada, la guerra en tiempos de paz. Y me parece que esto lo tenemos que tener muy recuperado, muy consciente, sobre todo para aquellos que fuimos formados como abogados y ahora somos facilitadores, porque dentro de la formación que se nos dio en la universidad, dentro de la formación que se nos dio en la práctica común del derecho, se formó en nosotros una racionalidad litigiosa, una racionalidad del conflicto, que es parte del devenir propio histórico de la modernidad.
y que Hegel precisamente tenía muy claro en la fenomenología del espíritu y como podemos ver posteriormente también en su filosofía del derecho. Una obra que, por cierto, me parece que podemos también replantear a la luz de lo que estamos viviendo en las prácticas restaurativas y en los procesos de mediación. Eh, hay intérpretes, hay personas que han estudiado el pensamiento de Hegel y que consideran que su filosofía del derecho es una justificación de los regímenes totalitarios, en el sentido que su noción de Estado es un Estado que suprime a la individualidad por beneficio de la colectividad. Y me parece que precisamente las prácticas restaurativas nos pueden ayudar a dar una relectura distinta de esta filosofía del derecho, dividida en tres momentos: lo que es el derecho abstracto, la moralidad y la eticidad. En el derecho abstracto, Hegel comenta que el primer momento de construcción del derecho es el derecho privado, el reconocimiento de la personalidad jurídica individual, que es titular de derechos y obligaciones. Y en esto pues da origen a lo que es la institución de la propiedad y de los contratos. Pero en este momento abstracto del derecho, el sujeto únicamente se encuentra como titular, pero un titular que no entra en el campo de la acción para hacer valer esos derechos. Únicamente se sabe portador, poseedor de esos derechos, pero sin ser activados, sin ser necesariamente reconocidos. Se sabe únicamente que los tiene. Pero en otro momento, que es el de la moralidad, que es precisamente donde entra el conflicto de intereses, el conflicto de necesidades, el sujeto se ve en la necesidad de que ese derecho le sea reconocido y empieza la lucha, empieza el conflicto, empieza la pugna por hacer valer su voluntad. Y posteriormente viene el momento de la eticidad. Ese momento de la eticidad se podría entender desde una primera lectura como el momento en el cual al sujeto que en un primer momento negó el derecho, le es negado también a su vez su propio derecho para restituir a aquel al que se lo vulneró. Por poner un ejemplo sencillo, una persona le viola a otra su derecho a la propiedad y para restituir ese primer derecho a la propiedad que fue negado, que fue cancelado, al infractor, al ofensor, le es negada su esfera jurídica para dar pie a la posible restitución y entonces el Estado, la colectividad, se imponen sobre el sujeto. Se imponen sobre el sujeto a través de la negatividad. Pero esta descripción, esta forma de comprender la filosofía del derecho de Hegel, me parece que puede ser resignificada desde la lógica que nos están planteando en las prácticas restaurativas y desde este nuevo paradigma. ¿En qué sentido? En el sentido en el que para Hegel el momento de la eticidad no es ese momento en el cual la conciencia colectiva o la conciencia del Estado se impone sobre el sujeto en lo individual, sino como ese momento en el cual el Estado es realmente expresión de las voluntades individuales de los sujetos que lo conforman. Y en este sentido es muy importante tener claro que Hegel no nos está proponiendo en su filosofía del derecho un Estado en concreto, un tipo de Estado, un Estado histórico. Él lo que nos está describiendo es cómo se construye el Estado a nivel de la conciencia y cómo tiene que llegar un momento en el que el Estado, a nivel del espíritu, a nivel de la conciencia, sea realmente expresión de cada uno de los sujetos que conforman a la colectividad. Y en eso me parece que tiene una gran conexión con lo que es la pretensión o lo que se busca construir en un círculo, en una práctica restaurativa. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que precisamente cada uno de los sujetos participantes narre su historia,
cuente su relato, sea reconocido, sea escuchado y al final se arribe a un acuerdo o a un plan común donde cada una de las voluntades en lo particular se vea reflejada y se vea reconocida en el producto final, no anulada, no destruida, sino realmente reconocida y formando una voluntad común, una voluntad colectiva. Y me parece que esa eticidad es el momento de la construcción de nuestros acuerdos en las prácticas restaurativas, cuando realmente ese acuerdo es reflejo de la libertad y de la voluntad de cada uno de los participantes, que una vez que vivió el proceso se ve reconocido y se ve reflejado en él, y no negado, sino realmente expresado. Y finalmente, me parece que esto lo tenía muy claro Hegel precisamente por esta misma dialéctica del amo y del esclavo, porque en el estado de Hegel, en ese estado de la conciencia, se logra que cada uno de los sujetos en lo individual pase de una conciencia servil, de una conciencia de esclavo, a una conciencia de hombres libres. Finalmente, el Estado es el resultado del acuerdo entre conciencias libres, entre hombres reconocidos, entre hombres que se reconocen mutuamente unos a otros. Es decir, es el momento de conexión de diferentes subjetividades que se reconocen las unas a las otras. Y ese reconocimiento de subjetividades lo vivimos nosotros en un círculo de paz, en una práctica restaurativa. Ese momento en el cual los unos a los otros se miran a los ojos, se reconocen sus historias mutuamente y construyen algo en común superando el conflicto. Me parece que esto posteriormente precisamente lo va a tener también muy claro Habermas al recuperar parte de la dialéctica de Hegel para construir su propuesta dialógica y su acción comunicativa, la cual en otro video con mucho gusto compartiré. Pero regresando a Hegel, me parece que ese momento de superación de la conciencia servil, precisamente también nosotros lo vemos en los intervinientes en nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque dejan de ser meramente elementos periféricos, objetos dentro de un proceso judicial para determinar una verdad jurídica, para realmente convertirse en protagonistas de su historia y en protagonistas de la solución del propio conflicto. Se empoderan y en ese empoderamiento logran la superación, como diría Hegel, de esa condición servil, de esa condición de esclavitud. Y es que el conflicto, la injusticia, las heridas generadas por generan en los intervinientes una serie de situaciones que los tienen en un primer momento en esa condición servil. ¿Y a qué me refiero con esto? A que víctima, comunidad, ofensores se ven sometidos por prejuicios, por estereotipos, por miedos que precisamente les impiden superar esa dialéctica. Pero es en la lógica del reconocimiento mutuo, es en la escucha, es en la superación del pasado donde logran superar esa dialéctica del amo y del esclavo que precisamente Hegel ya nos venía planteando en su sistema filosófico. Finalmente, me gustaría dejar como reflexión cómo es que la conflictividad como motor de la historia en Hegel nos alumbra en la construcción de la cultura de paz y también que pensemos en aquellos condicionamientos sociales, culturales, afectivos, que ya sea como facilitadores o como intervinientes en una práctica restaurativa, nos pueden en algún momento someter a una conciencia servil. Y cómo precisamente este proceso nos puede ayudar a superar dichos condicionamientos para construir en común un acuerdo
que sea realmente expresión de reconocimiento, de libertad y de justicia. Muchísimas gracias y espero en otro video seguir compartiendo. Soy Michel Ramírez Maldonado, facilitador de prácticas restaurativas en el ámbito privado y público. Muchas gracias.